Historia 1. El cáliz de Salamanca. Cuando tomé aquel cáliz en mis manos por primera vez, sentí el peso de 1000 almas en pena. Era octubre de 1988 y llevaba 15 años como deán de la Catedral Nueva de Salamanca. Pero nunca había experimentado algo tan perturbador como lo que estaba a punto de vivir durante aquellas noches malditas del mes de los difuntos. Mi nombre es Francisco Torres, y durante mis 55 años de vida, 30 de ellos dedicados al servicio de Dios, creía haber visto todo lo que la fe y la muerte podían mostrarme. Me especialicé en teología medieval. Conocía cada rincón de nuestra catedral, cada piedra tallada por manos anónimas siglos atrás, cada relato de los archivos secretos que guardamos bajo llave en la sacristía mayor. Pero nada me había preparado para lo que descubriría en la sala capitular durante aquellas ceremonias nocturnas de Requiem. La primera vez que noté algo extraño fue un martes por la noche, cerca de las 11. Acababa de terminar la misa de difuntos por el alma de doña Carmen Vázquez, una anciana devota que había fallecido el domingo anterior. El padre Ignacio Ruiz, nuestro liturgista, me ayudaba a recoger los ornamentos sagrados cuando observé algo que no debería estar ahí: el cáliz medieval del siglo XII. Una pieza que normalmente guardábamos en la vitrina de reliquias por su valor histórico, estaba sobre el altar mayor. No recordaba haberlo colocado allí, y tampoco el padre Ignacio. ¿Quién sacó el cáliz antiguo?, le pregunté mientras apagaba las velas del altar. El eco de mi voz resonó por las naves vacías, creando un sonido hueco que parecía perderse entre las columnas góticas. Ignacio levantó la vista de los corporales que estaba doblando, y su expresión se tornó confusa. «Yo pensé que usted lo había puesto ahí, deán Torres», respondió con esa voz suave que lo caracterizaba. Cuando llegué para la misa, ya estaba en su lugar. Me acerqué al cáliz con curiosidad. Era una pieza hermosa, tallada en plata dorada, con incrustaciones que representaban la última cena. Los grabados eran de una precisión extraordinaria, y siempre me habían llamado la atención los rostros de los apóstoles, especialmente el de Judas, cuya expresión parecía cambiar según el ángulo desde el que lo miraras. Pero esa noche, cuando extendí las manos para tomarlo, algo me hizo detenerme. El interior del cáliz no estaba vacío. Un líquido oscuro, espeso como sangre vieja, llenaba el recipiente hasta la mitad. El olor que emanaba era nauseabundo, una mezcla de hierro oxidado y algo dulzón que me recordó a las flores que dejábamos demasiado tiempo en los jarrones del altar. Mi estómago se contrajo y sentí un mareo repentino que me obligó a apoyarme en el borde del altar. «Padre Ignacio, venga a ver esto», murmuré, tratando de mantener la compostura. Él se acercó con pasos cautelosos, y cuando vio el contenido del cáliz, su rostro se puso pálido como la cera de las velas que acabábamos de apagar. «¿Qué es eso, deán?», preguntó en un susurro, como si hablar más fuerte pudiera despertar algo que era mejor dejar dormir. «No lo sé», admití, aunque en el fondo de mi corazón comenzaba a temer la respuesta. «Limpiemos esto y guardemos el cáliz en su lugar. Mañana investigaremos cómo llegó aquí». Pero cuando Ignacio inclinó el cáliz para vaciarlo en la pila de agua bendita, el líquido se había desvanecido. El interior brillaba limpio, como si nunca hubiera contenido nada. Nos miramos en silencio, y en sus ojos vi el mismo desconcierto que yo sentía. Sin decir palabra, guardamos el cáliz en su vitrina y cerramos la catedral. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía aquel líquido oscuro y sentía su olor penetrante en mis fosas nasales. Al día siguiente, decidí consultar los archivos sobre la historia del cáliz. Entre pergaminos amarillentos y documentos que olían a humedad y tiempo, encontré referencias que me helaron la sangre. El cáliz había pertenecido al padre Sebastián de Murillo, un sacerdote del siglo XII, conocido por sus métodos poco ortodoxos para salvar almas en pena. Según los registros, utilizaba el cáliz en rituales nocturnos donde supuestamente podía ver los últimos momentos de los difuntos y determinar el estado de sus almas. Los documentos mencionaban que varios fieles que bebieron del cáliz durante esas ceremonias experimentaron visiones tan perturbadoras que algunos perdieron la razón. La historia del padre Sebastián terminaba abruptamente en 1187, cuando fue encontrado muerto en la sala capitular, con el cáliz en sus manos y una expresión de terror absoluto en el rostro. Los testimonios de la época decían que sus últimas palabras fueron: «Las almas condenadas vienen por mí». Durante las siguientes noches, el cáliz siguió apareciendo en el altar mayor, siempre lleno de aquel líquido misterioso que se desvanecía cuando intentábamos vaciarlo. Decidí mantener vigilias nocturnas junto al padre Ignacio para entender qué estaba sucediendo. Nos turnábamos cada 2 horas, rezando el rosario en voz baja, mientras observábamos el altar desde los bancos de la primera fila. Fue durante la tercera noche de vigilia cuando presencié algo que aún me despierta en las madrugadas con el corazón desbocado. Eran las 2 de la mañana y le tocaba el turno de descanso al padre Ignacio. Yo estaba solo en la penumbra de la catedral, iluminada únicamente por la lámpara del sagrario y algunas velas votivas que parpadeaban cerca del altar de la Virgen. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón. De repente, una sombra se movió cerca del altar mayor. Al principio pensé que era mi imaginación, cansada por las horas de vigilia, pero entonces la vi claramente. Una figura vestida con hábitos medievales se acercaba al cáliz con pasos lentos y deliberados. Su rostro estaba oculto por una capucha, pero sus manos, visibles bajo las mangas de la túnica, eran de una palidez cadavérica, con las venas marcadas como líneas oscuras bajo la piel traslúcida. No podía moverme. Era como si mis músculos se hubieran convertido en piedra. La figura tomó el cáliz entre sus manos y vi cómo el líquido oscuro comenzaba a llenarlo lentamente, como si brotara de la nada. Entonces, la figura levantó la cabeza y por un instante la luz de la lámpara del sagrario iluminó su rostro. Era el padre Sebastián de Murillo. Lo reconocí por las descripciones de los archivos y por el retrato que colgaba en la galería de sacerdotes ilustres. Pero su rostro tenía una expresión de agonía eterna, con los ojos hundidos en cuencas profundas y la boca abierta en un grito silencioso. Me miró directamente y en sus ojos vi siglos de tormento y desesperación. «Deán Torres», dijo con una voz que parecía venir desde las profundidades de la tierra, «debe beber del cáliz. Solo así entenderá la verdad sobre las almas que he visto». Todo mi ser gritaba que huyera, que saliera corriendo de la catedral y no regresara jamás. Pero algo más fuerte que el miedo me impulsó hacia adelante. Era mi deber como sacerdote, mi responsabilidad hacia los feligreses que confiaban en mí. Si había almas en pena que necesitaban ayuda, no podía abandonarlas por cobardía. Con pasos temblorosos me acerqué al altar.
La figura del padre Sebastián me extendió el cáliz, y cuando mis dedos tocaron el metal frío, sentí una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. El líquido tenía un color rojo oscuro, casi negro, y desprendía un vapor que olía a azufre y sangre coagulada. «Beba», insistió la aparición, «y vea lo que yo he visto durante estos 800 años». Llevé el cáliz a mis labios. El líquido tenía un sabor metálico y amargo que me quemó la garganta al pasar. Inmediatamente, el mundo cambió a mi alrededor. La catedral se desvaneció y me encontré en lugares que no reconocía, presenciando escenas que jamás debería haber visto. Vi a doña Carmen Vázquez, la anciana por cuya alma habíamos celebrado la misa de Requiem días atrás. Pero no la vi como la recordaba, devota y sonriente. La vi en sus últimos momentos de vida, en la cama de su habitación, maldiciendo a su hijo que no había venido a visitarla, blasfemando contra Dios por el dolor que la consumía. Vi sus últimos pensamientos, llenos de odio y resentimiento, y comprendí que su alma no había encontrado la paz. Luego vi a don Manuel Herrera, un comerciante respetado de la ciudad que había fallecido el mes anterior. En vida parecía un hombre honrado, pero a través del cáliz presencié cómo había estafado a viudas y huérfanos, cómo había construido su fortuna sobre el sufrimiento ajeno. Vi su momento de muerte, cuando se dio cuenta de que tendría que rendir cuentas por cada moneda robada, por cada lágrima causada. Una tras otra, las visiones se sucedían sin pausa. Almas que habían muerto en pecado mortal, cargadas de culpas que no habían confesado, de crímenes que habían ocultado, de odios que habían alimentado hasta el último aliento. Y en cada visión veía también sus destinos, los lugares oscuros a donde habían ido sus almas, las torturas eternas que las esperaban. Cuando finalmente pude apartar el cáliz de mis labios, me encontré tirado en el suelo frío de la catedral, temblando como una hoja. El padre Ignacio estaba arrodillado junto a mí, tratando de despertarme con golpecitos suaves en las mejillas. La luz del amanecer se filtraba por los vitrales, creando patrones de colores sobre las piedras del suelo. «Deán Torres, ¿qué pasó? Lo encontré aquí, desmayado junto al altar», dijo Ignacio con voz preocupada. No pude contarle lo que había visto. Las palabras se negaban a salir de mi garganta, como si algo invisible me impidiera hablar. Solo pude señalar el cáliz, que una vez más estaba vacío y limpio, brillando inocentemente bajo la luz matutina. Durante los días siguientes, las visiones continuaron, pero ahora sin necesidad del cáliz. Cada vez que celebraba una misa de Requiem, podía ver la verdadera naturaleza del alma por la que rezaba. No todas estaban condenadas, por fortuna, pero muchas más de las que esperaba habían muerto en estado de pecado mortal. La carga de ese conocimiento era casi insoportable. El cáliz siguió apareciendo en el altar durante las misas nocturnas de octubre, siempre lleno de aquel líquido misterioso. Pero ya no me atrevía a beber de él. Había visto suficiente. Había comprendido que algunos conocimientos son demasiado terribles para la mente humana, que hay verdades que es mejor dejar sin descubrir. Una noche, decidí enfrentar directamente a la aparición del padre Sebastián. Cuando se materializó junto al altar, le pregunté por qué me había mostrado aquellas visiones, por qué me había condenado a cargar con ese conocimiento horrible. «Porque alguien debe saber», respondió con aquella voz sepulcral. «Alguien debe ver la verdad sobre las almas que pasan por estas puertas sagradas».
Yo llevo 800 años siendo testigo de la perdición, y ya no puedo soportar esta carga solo. ¿Qué quiere de mí?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Que rece por las almas condenadas que he visto, que interceda por ellas ante el Altísimo. Quizás sus oraciones puedan aliviar sus tormentos. Quizás puedan encontrar algún tipo de redención. Durante el resto de octubre, dediqué mis noches a rezar por las almas que había visto en las visiones del cáliz. Recé por doña Carmen, por don Manuel, por todos aquellos cuyo final había presenciado a través de aquel recipiente maldito. No sé si mis oraciones sirvieron de algo, pero al menos sentía que estaba cumpliendo con mi deber como sacerdote. El último día de octubre, cuando terminé la misa de Todos los Santos, el cáliz había desaparecido del altar. Lo encontré de vuelta en su vitrina, pero ahora parecía diferente. Los grabados de los apóstoles habían cambiado sutilmente, y el rostro de Judas ahora mostraba una expresión de paz que no había visto antes. La aparición del padre Sebastián no volvió a manifestarse. Decidí sellar el cáliz en los archivos secretos de la catedral, en una caja de plomo bendecida con agua de Lourdes y protegida por oraciones de exorcismo. Escribí un informe detallado sobre lo ocurrido, que archivé junto con los documentos medievales sobre el padre Sebastián. Futuras generaciones de sacerdotes podrían necesitar esa información. Han pasado más de 30 años desde aquellos eventos y nunca he hablado públicamente sobre lo que viví. Pero cada vez que celebro una misa de Requiem, cada vez que oro por el alma de un difunto, recuerdo las visiones del cáliz y me pregunto si realmente conocemos a las personas por las que rezamos. Me pregunto cuántas almas en pena rondan nuestros cementerios, cuántos secretos terribles se llevan los muertos a sus tumbas. El cáliz yace ahora sellado en el archivo secreto, pero su influencia aún se siente en cada misa que celebro, porque una vez que has visto el estado verdadero de las almas humanas, una vez que has presenciado la oscuridad que puede habitar en corazones aparentemente piadosos, ya nunca puedes volver a mirar la muerte con los mismos ojos. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla entre las torres de la catedral, juro que aún puedo escuchar los lamentos de aquellas almas condenadas, rogando por una redención que quizás nunca llegue. Historia 2. La Virgen que lloraba en Monterrey. Lo que comenzó como un milagro se convirtió en la experiencia más aterradora de mi sacerdocio. Era agosto de 1976, y el calor sofocante de la canícula regiomontana hacía que hasta las piedras del santuario de Guadalupe sudaran humedad durante las tardes interminables. Pero lo que descubrí en aquella capilla lateral cambió para siempre mi comprensión sobre los límites entre lo divino y lo diabólico. Mi nombre es Rubén Morales, y durante mis 42 años de vida, 18 de ellos como párroco del Santuario de Guadalupe en Monterrey, creí conocer todos los misterios que podían albergar las imágenes sagradas. Había visto estatuas que sudaban en días de mucha humedad. Había presenciado cómo la devoción de los fieles podía crear fenómenos que rozaban lo sobrenatural. Pero nunca había enfrentado algo como lo que comenzó aquella noche de agosto, cuando las lágrimas de la Virgen dejaron de ser una bendición para convertirse en una maldición. El Santuario de Guadalupe de Monterrey no es tan famoso como el de la Ciudad de México, pero para nosotros los regiomontanos es igual de sagrado. Construido en 1899, sus muros han sido testigo de miles de plegarias,
de promesas cumplidas y de milagros pequeños pero significativos. La capilla lateral donde todo comenzó está dedicada a Nuestra Señora de los Dolores y alberga una imagen tallada en madera de cedro que data de principios del siglo XX. Es una pieza hermosa, con un manto bordado en hilo de oro que parece cambiar de tonalidad según la luz que lo ilumina. Fue el doctor Esteban Vázquez, médico de profesión y diácono permanente de nuestra parroquia, quien me alertó por primera vez sobre algo extraño. Era un viernes por la noche, cerca de las 11, cuando terminábamos de cerrar el santuario después de la novena vespertina. Los últimos fieles se habían marchado y solo quedábamos él y yo, recogiendo los cirios y flores que los devotos habían dejado a los pies de las diferentes imágenes. «¿Padre Rubén?», me dijo con esa voz pausada que lo caracterizaba. «¿Ha notado algo diferente en la imagen de la Dolorosa?». Me acerqué a la capilla lateral, donde las velas votivas creaban un ambiente de penumbra dorada. La imagen de la Virgen se alzaba sobre su pedestal de mármol, con las manos juntas en oración y el rostro inclinado en actitud de dolor maternal. Pero había algo que no estaba bien. Del ojo derecho de la imagen brotaba un hilo delgado de líquido transparente que bajaba lentamente por la mejilla tallada. «Debe ser condensación», murmuré, aunque en el fondo sabía que eso no era posible. El calor del día había sido agobiante, pero dentro del santuario manteníamos una temperatura fresca gracias a los gruesos muros de cantera. La humedad a veces causa estos efectos, pero cuando me acerqué más, el olor me hizo detenerme. No era agua lo que emanaba de los ojos de la Virgen, era aceite, un aceite espeso y aromático que desprendía una fragancia dulce y penetrante, como rosas que han permanecido demasiado tiempo en un florero, con ese toque agridulce de la belleza que se marchita. El doctor Vázquez se aproximó con curiosidad científica. Como médico, estaba acostumbrado a analizar síntomas extraños, y su formación le permitía mantener cierta objetividad ante fenómenos que a mí me turbaban profundamente. «¿Podemos recoger una muestra?», preguntó, sacando un pequeño frasco de vidrio de su maletín médico. «Me gustaría analizarla en el laboratorio». Asentí, aunque algo en mi interior me advertía que no deberíamos interferir con lo que estaba sucediendo. Con mucho cuidado, el doctor recogió algunas gotas del aceite en el frasco. En el momento en que el líquido tocó el vidrio, un aroma aún más intenso se extendió por la capilla, tan dulce que resultaba casi nauseabundo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la Dolorosa llorando aquel aceite misterioso. Me levanté varias veces para asegurarme de que las puertas del santuario estuvieran bien cerradas, pero una inquietud inexplicable me mantenía en vela. Era como si algo hubiera cambiado en el equilibrio espiritual del lugar, como si una puerta invisible se hubiera abierto y ya no pudiéramos cerrarla. Al día siguiente, el doctor Vázquez llegó temprano con los resultados del análisis. Su expresión era de perplejidad total. «Padre», me dijo mientras nos sentábamos en la sacristía, «esto no es aceite común. La composición química es extraña. Tiene elementos que no debería tener, propiedades que la ciencia no puede explicar completamente». «¿Qué tipo de elementos?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Hay trazas de mirra, de incienso, pero también de otras sustancias que no logro identificar. Y hay algo más, padre. Cuando puse una gota bajo el microscopio, juro que vi movimiento, como si estuviera vivo». Esa tarde decidimos mantener una vigilia en la capilla lateral
para observar el fenómeno más de cerca. Instalamos sillas cerca de la imagen y esperamos mientras el sol se ocultaba tras los cerros de la ciudad. El calor del día daba paso a una brisa tibia que apenas proporcionaba alivio, pero dentro del santuario la temperatura parecía descender gradualmente. Cuando dieron las 9 de la noche, las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo. Esta vez, no solo del ojo derecho, sino de ambos ojos. El aceite bajaba lentamente por las mejillas talladas, creando surcos brillantes que reflejaban la luz de las velas como pequeños ríos dorados. ¿Siente eso?, me preguntó el doctor Vázquez en un susurro. Al principio no supe a qué se refería, pero entonces lo percibí. Era una sensación de presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. La fragancia de las lágrimas se intensificaba, pero ahora tenía un matiz diferente, menos dulce y más penetrante, como si hubiera cambiado su composición química. Fue entonces cuando sucedió lo primero verdaderamente inquietante. El manto bordado de la imagen comenzó a cambiar de color. Los hilos dorados que normalmente brillaban con un tono cálido se tornaron plateados, luego cobrizos, como si reflejaran emociones que no podíamos ver. Los patrones del bordado parecían moverse ligeramente, creando nuevos diseños que aparecían y desaparecían ante nuestros ojos. «¿Está viendo lo mismo que yo?», murmuré, sin atreverme a apartar la mirada de la imagen. El doctor asintió lentamente, con los ojos fijos en el manto cambiante. Los colores es como si respondieran a algo. Durante las siguientes horas permanecimos en silencio observando el fenómeno. Las lágrimas continuaban fluyendo, pero ahora habían formado un pequeño charco al pie de la imagen que desprendía un vapor sutil, apenas visible en la penumbra de la capilla. El aroma se había vuelto casi insoportable, tan intenso que comencé a sentir mareos. Cerca de la medianoche, decidí acercarme más a la imagen para examinar de cerca las lágrimas. Fue un error que aún lamento. Cuando estuve a menos de 1 metro de la Virgen, una de las gotas de aceite cayó directamente sobre mi mano derecha. El efecto fue inmediato y aterrador. Una visión se apoderó de mi mente con una claridad que jamás había experimentado. Vi a María González, una feligresa de 60 años que había venido esa mañana a encender una vela por la salud de su nieto. Pero en la visión no la veía como la conocía, devota y humilde. La vi en un futuro cercano, en una cama de hospital, muriendo sola y atormentada por dolores terribles que ningún medicamento podría aliviar. La visión fue tan vívida que pude sentir su dolor, su desesperación, su miedo a la muerte. Pude ver las máquinas que la mantendrían con vida artificialmente durante días. Pude escuchar los lamentos que saldría de su garganta cuando ya no pudiera hablar. Y lo más terrible de todo, pude ver que moriría sin la absolución, porque su familia no llegaría a tiempo para acompañarla en sus últimos momentos. Cuando la visión terminó, me encontré tirado en el suelo de la capilla, con el doctor Vázquez arrodillado junto a mí, tratando de reanimarme. Mi mano derecha, donde había caído la lágrima, estaba completamente limpia, pero podía sentir un calor extraño que parecía penetrar hasta los huesos. «¿Qué vio, padre?», me preguntó el doctor con voz preocupada. No pude contarle toda la verdad. ¿Cómo explicar que había presenciado la muerte futura de una feligresa? ¿Cómo describir el horror de ver el sufrimiento que la esperaba? Me limité a decir que había tenido una visión, sin entrar en detalles. Durante los días siguientes, las lágrimas de la Virgen continuaron fluyendo cada noche.
Pero ahora yo sabía que no eran lágrimas de compasión divina, sino algo mucho más perturbador. Cada gota contenía el conocimiento del sufrimiento futuro. Visiones de tragedias que aún no habían ocurrido, pero que eran inevitables. La noticia del milagro se extendió rápidamente por Monterrey. Los fieles comenzaron a llegar en masa para presenciar las lágrimas de la dolorosa. Algunos traían frascos para recoger las gotas sagradas, convencidos de que tenían propiedades curativas. Y lo más terrible es que tenían razón, pero solo parcialmente. Observé cómo las lágrimas curaban efectivamente dolencias menores. María Elena Castillo, que sufría de artritis crónica, se sintió completamente aliviada después de ungirse las manos con el aceite sagrado. José Ramírez, que había perdido parcialmente la audición en un accidente laboral, recuperó el oído después de que una gota cayera en su oído izquierdo. Pero todos ellos, absolutamente todos, comenzaron a experimentar visiones perturbadoras días después. María Elena me buscó llorando una semana después de su curación. «Padre», me dijo con voz temblorosa, «veo cosas terribles, veo accidentes que van a pasar, muertes que van a ocurrir. No puedo dormir, no puedo descansar. Prefería el dolor de la artritis a este tormento». José Ramírez dejó de venir a la iglesia por completo. Su esposa me contó que desde que había recuperado el oído, escuchaba voces que le anunciaban desgracias futuras, lamentos de personas que aún no habían muerto, pero que morirían pronto. Comprendí entonces que las lágrimas de la Virgen no eran una bendición, sino una maldición disfrazada. Cada gota contenía el peso del sufrimiento humano futuro, y quienes las tocaban quedaban condenados a presenciar los horrores que el destino tenía reservados para la humanidad. Decidí investigar la historia de la imagen. En los archivos parroquiales encontré referencias a eventos similares que habían ocurrido en 1923 y en 1945. En ambas ocasiones, la imagen había llorado durante períodos de gran convulsión social, la Guerra Cristera y el final de la Segunda Guerra Mundial. Los registros hablaban de fieles que habían experimentado visiones proféticas después de tocar las lágrimas. Pero también mencionaban que muchos de ellos habían perdido la razón o habían muerto en circunstancias extrañas. El punto de inflexión llegó una noche de finales de agosto. Estaba solo en el santuario, manteniendo mi vigilia habitual, cuando las lágrimas comenzaron a cambiar. En lugar del aceite aromático de siempre, lo que brotaba de los ojos de la Virgen era un líquido oscuro, espeso como sangre vieja. El olor dulce había desaparecido, reemplazado por un hedor nauseabundo que me recordó a carne en descomposición. El manto bordado ya no cambiaba de colores. Ahora mostraba imágenes claramente definidas. Escenas de guerra, accidentes, enfermedades, muertes violentas. Era como si el bordado se hubiera convertido en una película macabra que proyectaba los horrores futuros de la humanidad. Pero lo más aterrador ocurrió cuando me acerqué para observar mejor las imágenes del manto. Los ojos de la Virgen, que siempre habían mirado hacia abajo en actitud de dolor maternal, se movieron lentamente hasta encontrarse con los míos. Y en esos ojos tallados en madera vi algo que jamás debería existir en una imagen sagrada. Odio puro, una malevolencia ancestral que parecía alimentarse del sufrimiento humano. «Tú sabes demasiado», dijo una voz que no salía de la boca de la imagen, sino que resonaba directamente en mi mente. Era una voz femenina, pero distorsionada.
como si hablara desde el fondo de un pozo profundo. La imagen no movió los labios, pero yo podía escucharla con perfecta claridad. «Has visto lo que viene. Has probado el conocimiento prohibido. Ahora formas parte de mi red de testigos». «¿Qué eres?», logré preguntarle, aunque mi voz salió como un susurro áspero. «Soy el dolor eterno, la madre de todas las tragedias. Me alimento del sufrimiento futuro, y necesito testigos que anuncien lo que ha de venir. Tus feligreses curados son mis profetas ahora, condenados a ver el horror antes de que ocurra». Entendí entonces que no estaba ante una manifestación divina, sino ante algo mucho más oscuro. La imagen había sido poseída por una entidad que se alimentaba del dolor humano, que usaba la apariencia de la Virgen para atraer víctimas inocentes. «¿Qué quiere de mí?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Que guardes silencio, que permitas que mis lágrimas sanen a más fieles, que no interfiera con mi cosecha de almas visionarias». Sabía que no podía acceder a esa demanda. Mi deber como sacerdote era proteger a mis feligreses, no entregarlos a una entidad maligna. Esa misma noche tomé la decisión de actuar. Consulté con el obispo auxiliar y después de explicarle la situación, obtuve permiso para realizar un exorcismo sobre la imagen. Invitamos al padre Joaquín Méndez, un exorcista experimentado de Ciudad de México, para que nos ayudara con el ritual. El exorcismo se realizó en secreto, durante la madrugada del 31 de agosto. Solo estuvimos presentes el padre Méndez, el doctor Vázquez y yo. Mientras el exorcista realizaba los ritos de purificación, la imagen se comportó de manera cada vez más violenta. Las lágrimas se convirtieron en un flujo constante de líquido negro que manchaba el pedestal de mármol. El manto cambió a un color rojo sangre, y de los ojos brotaron destellos de luz que lastimaban la vista. El clímax del exorcismo llegó cuando el padre Méndez pronunció las palabras finales de expulsión. Un grito ensordecedor resonó por toda la capilla, aunque la imagen no abrió la boca. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta. Cuando encendimos las linternas, la imagen había recuperado su aspecto normal, pero había una diferencia sutil. Ahora sus ojos reflejaban paz, no dolor. Las lágrimas cesaron esa noche y nunca volvieron a brotar. La imagen recuperó su función normal como objeto de devoción, y los fieles que habían sido curados conservaron su sanación física, pero las visiones perturbadoras desaparecieron gradualmente. Sin embargo, el precio de mi intervención fue alto. Desde esa noche, yo mismo quedé marcado por las visiones. No constantemente, pero sí en momentos específicos, especialmente cuando celebro funerales o cuando doy la extrema unción a moribundos. Puedo ver fragmentos de su sufrimiento futuro, ecos de lo que la entidad me mostró durante aquellas noches malditas de agosto. He mantenido este secreto durante casi 50 años. La imagen de la Dolorosa sigue recibiendo la devoción de los fieles, que ignoran completamente lo que ocurrió en 1976. Solo el doctor Vázquez y yo conocemos la verdad completa, y él ya es demasiado anciano para hablar del tema. Pero hay algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera al padre exorcista. Durante el ritual de expulsión, cuando la entidad finalmente abandonó la imagen, pude escuchar sus últimas palabras, pronunciadas con una voz que se desvanecía como un eco lejano. Nos veremos de nuevo, sacerdote. En tu lecho de muerte recordarás mis lágrimas. Ahora, a mis 90 años,
cuando siento que mi tiempo en este mundo se acaba. Esas palabras regresan a mi memoria con una claridad aterradora. Aún conservo una de aquellas lágrimas en un relicario, y cada noche me muestra lo que preferiría no saber, el momento exacto de mi propia muerte, y la certeza de que, cuando llegue esa hora, la entidad estará esperándome para cobrar la deuda que contraje al interferir con sus planes. Historia 3. El órgano poseído de Boston. Cuando escuché por primera vez esa melodía sobrenatural, comprendí que algunos talentos trascienden la tumba. Era febrero de 1983 y una ventisca brutal azotaba Boston con una furia que parecía despertar fuerzas que habían permanecido dormidas en los rincones más oscuros de la Catedral del Sagrado Corazón. Lo que comenzó como ensayos nocturnos del coro se convirtió en mi encuentro más aterrador con el mundo de los muertos. Mi nombre es Patrick O'Sullivan, y durante mis 38 años de vida, 15 de ellos como capellán de la Catedral del Sagrado Corazón en Boston, creí conocer todos los sonidos que podían resonar entre sus muros góticos. Había escuchado confesiones susurradas en la penumbra. Había oído los pasos solitarios de los fieles que venían a rezar en las horas más tardías. Había presenciado los gemidos del viento invernal, filtrándose por los vitrales centenarios. Pero nada me había preparado para las melodías fantasmales que comenzaron a brotar del órgano tubular durante aquellas noches malditas de febrero. La Catedral del Sagrado Corazón es una construcción imponente que data de 1875, con sus torres que se alzan hacia el cielo de Nueva Inglaterra como dedos de piedra que intentan tocar lo divino. El órgano, instalado en 1912 en el coro alto, es una obra maestra de la ingeniería musical, con más de 4.000 tubos que pueden producir sonidos desde el susurro más delicado hasta el rugido más ensordecedor. Durante el día, su música eleva las almas hacia Dios, pero durante aquellas noches de invierno, se convirtió en un portal hacia algo mucho más siniestro. Todo comenzó cuando el hermano Thomas Mitchell, nuestro organista benedictino, me pidió ayuda para preparar los ensayos nocturnos del coro. Thomas era un hombre meticuloso, de 62 años, que había dedicado toda su vida religiosa al estudio y perfección de la música sacra. Sus dedos conocían cada tecla del órgano como un amante conoce el cuerpo de su amada, y podía hacer que el instrumento cantara himnos que parecían descender directamente del cielo. Father O'Sullivan, me dijo aquella tarde de febrero mientras ordenábamos las partituras en la sacristía, he estado escuchando cosas extrañas durante mis ensayos nocturnos. Melodías que no reconozco, como si alguien más estuviera tocando el órgano cuando yo no estoy presente. Le pregunté si había revisado las cerraduras de la catedral, si era posible que algún intruso hubiera entrado para tocar el instrumento. Thomas negó con la cabeza, mostrándome las llaves que siempre llevaba consigo. No, padre, he verificado todo múltiples veces. Las puertas están aseguradas, los sistemas de alarma funcionan perfectamente. Pero juro que anoche, cuando me quedé hasta tarde practicando el Te Deum, escuché melodías que venían del órgano principal mientras yo estaba tocando el órgano del altar lateral. Esa noche decidí acompañar a Thomas durante su ensayo. Llegamos a la catedral cerca de las 9, cuando los últimos fieles se habían marchado, y solo quedaba el silencio pesado que caracteriza a los templos vacíos durante las horas nocturnas. El frío invernal se había filtrado por los muros de piedra, creando una atmósfera gélida que hacía que nuestro aliento se condensara en pequeñas nubes blancas.
Thomas se dirigió al coro alto, mientras yo me quedé en el altar principal, observando desde abajo. La catedral estaba iluminada únicamente por las lámparas del sagrario y algunas velas votivas que parpadeaban cerca de los altares laterales, creando sombras danzantes que se proyectaban sobre los pilares góticos como fantasmas silenciosos. Cuando Thomas comenzó a tocar, sus dedos produjeron los acordes majestuosos del Ave Verum Corpus de Mozart. La música se elevó por las naves con una pureza que me hizo cerrar los ojos y elevar una oración silenciosa. Pero entonces, por encima de la melodía principal, comencé a escuchar algo más. Era sutil al principio, como un eco distante, pero gradualmente se hizo más claro y definido. Era otra melodía, tocada en un registro diferente del órgano, que se entrelazaba con la música de Thomas, creando una armonía compleja y perturbadora. No era discordante, pero había algo en esas notas adicionales que me causaba una inquietud inexplicable, como si estuviera escuchando música escrita en un idioma que no debería existir. Subí rápidamente las escaleras de caracol que llevaban al coro alto. Thomas estaba concentrado en su interpretación, con las manos moviéndose sobre las teclas y los pies manipulando los pedales con la precisión de décadas de práctica. Pero yo podía ver claramente que él solo estaba tocando una parte de la música que llenaba la catedral. «Brother Thomas», le dije acercándome a él, «escucha esa segunda melodía». Se detuvo abruptamente, y por un momento la catedral quedó en silencio absoluto. Pero entonces la segunda melodía continuó sonando, como si manos invisibles siguieran pulsando las teclas de registros que Thomas no había activado. «Dear God», murmuró Thomas, con el rostro pálido como la cera de las velas del altar. «I'm not playing that». La melodía fantasmal continuó durante varios minutos más, una composición compleja y hermosa que ninguno de nosotros reconocía. No era música sacra tradicional, pero tampoco era profana. Era algo intermedio, algo que parecía hablar de anhelos no resueltos, de talentos interrumpidos por una muerte prematura. Durante las noches siguientes, el fenómeno se intensificó. Las melodías fantasmales comenzaron a sonar incluso cuando nadie estaba tocando el órgano. Llegaba a la catedral para mis oraciones matutinas y encontraba partituras nuevas sobre el atril del órgano, escritas con una caligrafía elaborada que parecía pertenecer a épocas pasadas. Las composiciones eran extraordinariamente complejas, con armonías que desafiaban las reglas tradicionales de la teoría musical. Lo más inquietante era la tinta utilizada para escribir esas partituras. Al principio pensé que era tinta roja común, pero cuando examiné más de cerca las páginas bajo la luz directa, me di cuenta de que tenía una consistencia y un olor que me resultaban perturbadoramente familiares. Era sangre, sangre que se había secado sobre el papel, pero que conservaba un tono rojizo intenso que no se desvanecía con el tiempo. Thomas comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo. Me contó que las melodías fantasmales lo despertaban cada noche en su celda del monasterio adjunto, como si lo llamaran para que fuera a tocarlas. Había desarrollado ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente cuando no estaba tocando el órgano. «Father», me dijo una noche mientras examinábamos una nueva partitura que había aparecido esa mañana, «creo que hay músicos muertos que están tratando de completar sus obras, composiciones que quedaron inacabadas cuando murieron, sinfonías que nunca pudieron estrenar, requiems que escribieron en sus lechos de muerte».
Sus palabras me causaron un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío invernal. Decidí investigar la historia del órgano y de los músicos que habían estado asociados con la catedral a lo largo de los años. En los archivos diocesanos encontré información que confirmó mis peores temores. Durante las décadas de 1920 y 1930, varios organistas y compositores habían muerto en circunstancias trágicas mientras trabajaban en la catedral. Heinrich Zimmermann, un compositor alemán que había emigrado a Boston huyendo de la Primera Guerra Mundial, había muerto de tuberculosis en 1924, mientras completaba una misa de requiem que nunca pudo estrenar. Margaret Sullivan, una organista irlandesa, había fallecido en un accidente automovilístico en 1932, dejando inacabada una serie de variaciones sobre himnos tradicionales. Y había otros, una lista sombría de talentos interrumpidos por muertes prematuras. Pero el caso más perturbador era el de Dmitri Volkov, un compositor ruso que había llegado a Boston en 1918, huyendo de la revolución bolchevique. Volkov había sido encontrado muerto en el coro alto de la catedral en 1925, desplomado sobre el teclado del órgano con una partitura inacabada en sus manos. Según los registros médicos, había muerto de un ataque al corazón, pero los testigos que encontraron su cuerpo reportaron que sus dedos habían dejado marcas de sangre sobre las teclas, como si hubiera estado tocando hasta el momento exacto de su muerte. La partitura que Volkov había estado componiendo nunca se encontró completa. Solo se recuperaron fragmentos, páginas sueltas, que mostraban el inicio de lo que parecía ser una obra maestra de la música sacra. Los musicólogos que examinaron esos fragmentos dijeron que prometía ser una de las composiciones más innovadoras de su época, una fusión única entre la tradición ortodoxa rusa y los estilos occidentales. Una noche de mediados de febrero, cuando la ventisca golpeaba los vitrales con una fuerza que hacía temblar toda la estructura de la catedral, decidí mantener una vigilia solitaria en el coro alto. Thomas había enfermado, agotado por las noches de insomnio y por la tensión de tocar música que no comprendía completamente. Me senté en una silla cerca del órgano, con una linterna y un rosario, esperando a que comenzaran las manifestaciones nocturnas. La catedral estaba sumida en una oscuridad casi absoluta, apenas interrumpida por la luz roja de la lámpara del sagrario que brillaba como un ojo vigilante desde el altar mayor. Cerca de la medianoche comenzó la música. Esta vez no fue una melodía sutil que se entrelazaba con otras composiciones. Fue una sinfonía completa, interpretada con todos los registros del órgano activados simultáneamente. El sonido era tan poderoso que podía sentir las vibraciones en los huesos, tan complejo que mi mente luchaba por seguir todas las voces melódicas que se entrecruzaban en una danza armónica sobrenatural. Pero lo más aterrador no era la música en sí, sino lo que vi mientras sonaba. Figuras translúcidas comenzaron a materializarse alrededor del órgano. Sombras de hombres y mujeres vestidos con ropas de épocas pasadas. Sus manos se movían sobre teclados invisibles. Sus rostros mostraban expresiones de concentración intensa, como si estuvieran dando el concierto más importante de sus vidas. Reconocí a algunos de ellos por las fotografías que había visto en los archivos diocesanos. Heinrich Zimmermann estaba allí, con su barba cuidada y sus ojos hundidos por la enfermedad que lo había matado. Margaret Sullivan dirigía un coro invisible con gestos elegantes que parecían moldear la música en el aire.
y en el centro de todos ellos, con las manos moviéndose sobre el teclado principal con una velocidad sobrehumana, estaba Dmitri Volkov. Volkov parecía más sólido que los otros, como si su conexión con el mundo de los vivos fuera más fuerte. Sus dedos, manchados con sangre que goteaba sobre las teclas, tocaban con una pasión que trascendía la muerte. Podía ver las notas musicales materializándose en el aire alrededor de él, símbolos dorados que flotaban como luciérnagas antes de desvanecerse en la penumbra. Entonces, Volkov se volvió hacia mí. Sus ojos, hundidos en cuencas profundas, brillaban con una luz azulada que no pertenecía a este mundo. Cuando nuestras miradas se encontraron, la música se detuvo abruptamente, sumiendo la catedral en un silencio tan absoluto que pude escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. «Padre», dijo Volkov con una voz que parecía venir desde muy lejos, «ayúdenos a completar lo que comenzamos. Nuestras obras permanecen inacabadas, nuestros talentos aprisionados entre este mundo y el siguiente. ¿Qué necesitan de mí?», logré preguntarle, aunque mi voz salió como un susurro áspero. «Un intérprete vivo», respondió, señalando hacia Thomas, quien había aparecido en la entrada del coro alto sin que yo lo notara. Alguien cuyas manos puedan tocar lo que nuestros dedos fantasmales solo pueden esbozar. Miré hacia Thomas y vi que estaba en una especie de trance, con los ojos vidriosos y una expresión de éxtasis que no le había visto nunca. Se acercó al órgano con pasos mecánicos, como si fuera controlado por una voluntad ajena. «Brother Thomas», le grité, «don't touch those keys». Pero ya era demasiado tarde. Thomas se sentó en el banco del organista y comenzó a tocar. Pero no era él quien controlaba sus movimientos. Podía ver cómo las figuras fantasmales guiaban sus manos, cómo Volkov se materializaba parcialmente detrás de él, moviendo sus propios dedos espectrales en sincronía con los de Thomas. La música que brotó del órgano era indescriptible. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Una composición que parecía capturar todos los anhelos no cumplidos, todas las pasiones interrumpidas por la muerte prematura. Podía sentir el dolor de los músicos fantasmales fluyendo a través de las notas, su desesperación por completar las obras que habían dejado inacabadas. Pero también podía ver lo que esa música le estaba haciendo a Thomas. Con cada acorde que tocaba, parecía volverse más translúcido, como si su esencia vital estuviera siendo drenada por los espíritus que controlaban sus movimientos. Sus mejillas se hundieron, su cabello se volvió blanco en cuestión de minutos, y sus ojos perdieron el brillo de la vida. Comprendí entonces que los músicos muertos no solo querían completar sus composiciones, querían llevarse a Thomas con ellos, convertirlo en parte de su orquesta fantasmal, para que pudiera tocar eternamente las obras que la muerte había interrumpido. Corrí hacia el órgano e intenté apartar a Thomas del teclado, pero una fuerza invisible me rechazó con violencia, lanzándome contra la barandilla del coro alto. El impacto me dejó sin aliento, pero logré levantarme y sacar el crucifijo que llevaba siempre conmigo. «¡En el nombre de Jesucristo!», grité, alzando el crucifijo hacia las figuras espectrales. «¡Ordeno que liberen a este hombre!». Las figuras fantasmales se agitaron como humo en el viento, pero Volkov permaneció firme detrás de Thomas, con sus manos espectrales guiando los movimientos del organista. La música se volvió más intensa, más desesperada, como si fuera un último intento por completar la obra maestra que había quedado inacabada durante décadas. Fue entonces cuando recordé algo que había leído en los archivos sobre Volkov.
había muerto mientras componía un requiem, una misa de difuntos que había comenzado a escribir como memorial para los músicos rusos que habían perecido durante la revolución. Si esa era la obra que estaba tratando de completar, tal vez podría usar eso para liberarlo. «¡Dmitri!», le grité por encima de la música ensordecedora. «Your requiem is beautiful, but it's time to rest. Your friends, the musicians who died in Russia, they're waiting for you». Volkov se detuvo por un momento, sus manos espectrales suspendidas en el aire. En sus ojos vi un destello de reconocimiento, un momento de lucidez que atravesó la obsesión que lo había mantenido atado a este mundo durante décadas. «Yes», murmuró con una voz que se desvanecía como un eco lejano. «It's time to join them». Con un último acorde majestuoso que hizo temblar toda la catedral, la música llegó a su fin. Las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse una por una, sonriendo con expresiones de paz que no habían mostrado en vida. Volkov fue el último en desaparecer, pero antes de hacerlo, dejó caer sobre el atril del órgano una partitura completa, escrita con tinta dorada que brillaba con luz propia. Thomas se desplomó sobre el teclado, inconsciente pero respirando. Cuando logré reanimarlo, no recordaba absolutamente nada de lo que había ocurrido. Sus manos habían recuperado su color normal, aunque en las yemas de sus dedos quedaron pequeñas cicatrices que nunca desaparecieron, como marcas permanentes de su encuentro con el mundo de los espíritus. La partitura que Volkov había dejado era efectivamente su requiem completo, una obra de una belleza sobrecogedora que combinaba elementos de la música sacra occidental con melodías tradicionales rusas. La llevé al Conservatorio de Boston para que fuera analizada por expertos, quienes confirmaron que era una obra maestra que merecía ser interpretada. Sin embargo, decidí que nunca debería ser tocada en la catedral. Había algo en esas notas que seguía conectado con el mundo de los espíritus, y temía que interpretarla pudiera abrir nuevamente el portal que tanto trabajo me había costado cerrar. El órgano fue silenciado durante varios meses, mientras técnicos especialistas lo revisaron completamente. Cuando finalmente volvió a sonar, su música había recuperado la pureza celestial que la caracterizaba antes de aquellos eventos sobrenaturales. Thomas continuó siendo nuestro organista durante muchos años más, pero nunca volvió a tocar durante las horas nocturnas. Decía que en el silencio de la noche aún podía escuchar ecos de aquellas melodías fantasmales, y prefería no arriesgarse a despertar fuerzas que era mejor dejar descansar. Han pasado 40 años desde aquellos eventos, y la catedral ha conocido nuevos organistas, nuevos coros, nueva música que eleva las almas hacia Dios durante las horas de luz. Pero el órgano permanece silenciado desde hace 40 años, durante las tormentas invernales. Pero en las noches de tormenta, aún se escuchan sus ecos fantasmales. Y yo, que ahora soy un anciano de 78 años, sé que algunos talentos son demasiado poderosos para ser contenidos por la muerte, y que, en algún lugar, en el límite entre este mundo y el siguiente, los músicos siguen componiendo melodías que solo los vivos pueden completar. Historia 4. La reliquia ardiente de Córdoba. En 30 años custodiando reliquias sagradas, nunca había presenciado una manifestación tan intensa de lo divino y lo terrible. Era septiembre de 1985, durante la festividad de la exaltación de la Santa Cruz, cuando descubrí que algunas reliquias no solo conservan la santidad de quienes las portaron, sino también el poder de juzgar,
a quienes se acercan a ellas con intenciones impuras. Lo que comenzó como una vigilia de adoración se convirtió en mi encuentro más aterrador con la justicia divina hecha fuego. Mi nombre es Rafael Jiménez, y durante mis 63 años de vida, 40 de ellos dedicados al estudio de la historia eclesiástica, he tenido el privilegio de ser canónigo de la Mezquita Catedral de Córdoba, uno de los lugares más sagrados y misteriosos de toda España. Estos muros han sido testigo de oraciones musulmanas y cristianas durante siglos, creando una atmósfera espiritual única, donde lo divino parece manifestarse con particular intensidad. Pero nada me había preparado para los eventos que comenzaron aquella noche de septiembre, cuando la reliquia de la Vera Cruz demostró que la santidad puede ser más terrible que cualquier mal terrenal. La Mezquita Catedral de Córdoba es un laberinto de columnas y arcos que se pierden en las sombras, donde el eco de los pasos puede sonar como susurros de siglos pasados. La capilla mayor, construida en el corazón del edificio musulmán, alberga nuestras reliquias más valiosas, incluyendo un fragmento de la Vera Cruz que llegó a Córdoba durante las cruzadas. Es una astilla de madera oscura, no más grande que el dedo meñique de un niño, conservada en un relicario de oro y cristal que data del siglo XIII. El padre Manuel Castro, nuestro guardián de reliquias, me había alertado sobre algo extraño que estaba ocurriendo con el fragmento de la Santa Cruz. Manuel era un hombre meticuloso, de 58 años, que conocía cada reliquia de nuestro tesoro como un padre conoce a sus hijos. Su preocupación era evidente cuando me buscó aquella tarde de septiembre, mientras el sol andaluz se ponía sobre los tejados de Córdoba. «Don Rafael», me dijo con esa voz pausada que adquiría cuando algo lo inquietaba profundamente. «La reliquia de la Vera Cruz está manifestando propiedades inusuales durante las horas santas nocturnas». Le pregunté qué tipo de propiedades, aunque algo en su expresión me advirtió que la respuesta no me iba a tranquilizar. «Se inflama, don Rafael, literalmente se inflama, pero sin consumirse, y el calor que desprende es sobrenatural. He visto cómo marca las palmas de quienes la veneran, dejando estigmas temporales que desaparecen al amanecer». Esa noche decidí acompañar al padre Castro durante su vigilia nocturna en la Capilla Mayor. Llegamos cuando las últimas visitas turísticas habían terminado y solo quedaba el silencio sagrado que caracteriza a los templos antiguos durante las horas de oración. El aroma a incienso rancio se mezclaba con la humedad que emanaba de los muros milenarios, creando una atmósfera densa que parecía cargada de siglos de plegarias. La capilla mayor estaba iluminada únicamente por las velas votivas y la lámpara del sagrario, cuya luz rojiza creaba sombras danzantes sobre las columnas de mármol y los retablos dorados. El relicario de la Vera Cruz descansaba sobre el altar de las reliquias, brillando suavemente bajo la luz tenue como una joya preciosa. «¿A qué hora comienzan las manifestaciones?», le pregunté al padre Castro mientras nos arrodillábamos en los reclinatorios frente al altar. «Generalmente cerca de las 11 de la noche», respondió, consultando su reloj de bolsillo. «Durante las horas que corresponden a la agonía de Cristo en la cruz». Comenzamos a rezar el rosario de los misterios dolorosos, nuestras voces susurrantes echando ecos suaves entre las columnas de la mezquita. El ambiente era sereno, impregnado de esa paz profunda
que solo se encuentra en los lugares verdaderamente sagrados. Pero a medida que se acercaba la hora anunciada por el padre Castro, comencé a sentir una tensión creciente en el aire, como si algo invisible se estuviera acumulando a nuestro alrededor. Eran las 10:45 cuando noté el primer cambio. El relicario comenzó a emitir un resplandor sutil, como si la madera del fragmento de la Santa Cruz estuviera generando su propia luz. Al principio pensé que era un reflejo de las velas, pero el brillo se intensificó gradualmente, hasta convertirse en algo que no podía ser explicado por fuentes de luz externa. —¿Ve eso, don Rafael? —murmuró el padre Castro, señalando hacia el relicario con mano temblorosa. Asentí sin apartar la vista de la reliquia. El fragmento de madera no solo brillaba, sino que parecía pulsar con un ritmo regular, como si fuera el corazón de algún ser invisible. Y entonces comenzó el calor. Era un calor seco e intenso que se extendía desde el altar hacia nosotros, como si estuviéramos cerca de un horno encendido. Pero no era el calor asfixiante del verano andaluz, sino algo más penetrante, algo que parecía atravesar la ropa y la piel para llegar directamente al alma. Me acerqué al relicario con curiosidad científica. Como historiador eclesiástico, había estudiado numerosos casos de reliquias que manifestaban propiedades extraordinarias, pero nunca había presenciado algo tan intenso. Cuando estuve a menos de 1 metro del altar, el calor se volvió casi insoportable, y pude ver claramente que el fragmento de madera estaba envuelto en llamas que no lo consumían. Eran llamas doradas, translúcidas, que danzaban alrededor de la astilla de madera sin producir humo ni cenizas. La madera parecía incandescente, como hierro al rojo vivo, pero mantenía su forma original sin mostrar signos de deterioro. «Padre Castro», le dije sin apartar la vista del fenómeno, «¿ha documentado esto? ¿Ha tomado fotografías?» «He intentado, don Rafael, pero las cámaras no funcionan cerca de la reliquia cuando está en este estado. Los rollos se velan, las baterías se agotan instantáneamente. Es como si rechazara cualquier intento de documentación». Extendí mi mano derecha hacia el relicario, atraído por una curiosidad que ahora reconozco como peligrosa. Quería tocar el cristal que protegía la reliquia, sentir directamente el calor que emanaba de aquella madera sagrada. Fue un error que aún lamento. En el momento en que mis dedos tocaron el cristal del relicario, una descarga de calor tan intensa como el fuego del infierno recorrió mi brazo. Grité de dolor y retiré la mano instintivamente, pero ya era demasiado tarde. En mi palma derecha había aparecido una marca perfectamente definida, la forma de una cruz, grabada en mi piel como si hubiera sido marcada con hierro candente. El dolor era indescriptible, pero lo que más me aterrorizó fue lo que vi en ese momento de contacto. Durante los segundos que mis dedos tocaron el relicario, tuve una visión que aún me despierta en las madrugadas con el corazón desbocado. Vi el momento exacto de la crucifixión de Cristo, pero no como una imagen piadosa de los evangelios. Vi la realidad brutal y visceral de aquella ejecución. La madera áspera de la cruz rasgando la carne, los clavos atravesando huesos y tendones. La agonía que se prolongó durante horas bajo el sol implacable de Judea. Pero sobre todo, vi los ojos de Cristo en sus últimos momentos, y en esos ojos no había solo dolor y perdón, sino también una justicia terrible que juzgaba cada alma que había contemplado su sacrificio a lo largo de los siglos. Cuando la visión terminó, me encontré tirado en el suelo frío de la capilla.
con el padre Castro arrodillado junto a mí, tratando de reanimarme con golpecitos suaves en las mejillas. Mi mano derecha seguía ardiendo, y cuando miré la palma, vi que la marca de la cruz se había vuelto más profunda, como si estuviera siendo grabada desde adentro hacia afuera. «Don Rafael, ¿qué vio?», me preguntó el padre Castro con voz preocupada. Gritó algo sobre el juicio, sobre las almas impuras. No recordaba haber gritado nada, pero las palabras que había pronunciado durante la visión regresaron a mi memoria como ecos lejanos. Juzga a los impuros, separa el trigo de la cizaña, marca a los que se acercan con corazones falsos. Durante los días siguientes, la marca en mi palma se comportó de manera extraña. Durante el día era apenas visible, como una cicatriz vieja que hubiera sanado hace años. Pero por las noches, especialmente durante las horas que correspondían a la agonía de Cristo, la cruz se volvía roja y ardiente, irradiando un calor que podía sentir hasta en los huesos. Decidí investigar la historia específica de nuestro fragmento de la Vera Cruz. En los archivos catedralicios encontré documentos que me helaron la sangre. La reliquia había llegado a Córdoba en 1248, traída por un caballero templario llamado Sir Rodrigo de Montemayor, quien la había adquirido en Constantinopla durante la Cuarta Cruzada. Pero la historia de Sir Rodrigo era siniestra. Según los registros, había usado la reliquia como una especie de detector de herejía, obligando a sospechosos de blasfemia a tocarla durante interrogatorios. Aquellos que tenían fe verdadera experimentaban visiones de éxtasis religioso, pero quienes albergaban pensamientos impuros o heréticos sufrían quemaduras terribles que a menudo resultaban fatales. El mismo Sir Rodrigo había muerto en circunstancias misteriosas en 1151, encontrado en la capilla mayor, con ambas palmas marcadas por cruces profundas y una expresión de terror absoluto en el rostro. Los testigos reportaron que sus últimas palabras fueron: «La cruz me juzga y me encuentra indigno». Pero lo más perturbador eran los registros de eventos similares que habían ocurrido a lo largo de los siglos. En 1478, durante la Inquisición, la reliquia había sido utilizada para probar la sinceridad de los conversos. En 1598, un sacerdote que había cometido sacrilegio había sido encontrado muerto frente al relicario, con estigmas que cubrían todo su cuerpo. En 1834, durante las guerras carlistas, un soldado que había profanado el altar había sufrido combustión espontánea después de tocar la reliquia. La reliquia no era solo un objeto de veneración, sino un instrumento de juicio divino que castigaba a quienes se acercaban a ella con corazones impuros. Una semana después de mi primer encuentro con la reliquia ardiente, decidí someterme deliberadamente a su juicio. Había descubierto algo sobre mí mismo durante mis investigaciones, algo que había mantenido oculto durante décadas y que sentía como una mancha en mi alma. En 1962, siendo un joven seminarista, había robado dinero de la colecta dominical para pagar deudas de juego. Era una cantidad pequeña, pero suficiente para constituir un sacrilegio grave. Nunca había confesado ese pecado completamente, siempre encontrando excusas para minimizarlo en mis confesiones. Durante más de 20 años había celebrado misa y administrado sacramentos con esa culpa oculta en mi conciencia. La reliquia había despertado en mí la necesidad de enfrentar esa culpa, de someterme al juicio que había evitado durante décadas. Esa noche, después de que el padre Castro se marchara a sus habitaciones, regresé solo a la capilla mayor. La reliquia ya estaba ardiendo con su fuego dorado, pulsando con ese ritmo hipnótico
que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. «Juzgame», murmuré acercándome al relicario. «Si he de ser castigado, que sea ahora». Coloqué ambas palmas sobre el cristal del relicario y mantuve el contacto a pesar del dolor abrasador que se extendió por mis brazos como lava fundida. Esta vez, la visión fue diferente. No vi la crucifixión de Cristo, sino mi propia vida pasando ante mis ojos como las páginas de un libro abierto. Vi cada momento de debilidad, cada pecado oculto, cada vez que había antepuesto mis propios intereses a los de mis feligreses. Vi el dinero robado, pero también vi todas las veces que había sido soberbio, todas las ocasiones en que había juzgado a otros mientras ocultaba mis propias faltas. Vi mi hipocresía desnuda, sin las justificaciones y excusas con las que había aprendido a vivir. Pero también vi algo más, vi momentos de gracia genuina, ocasiones en que había actuado con verdadera caridad, momentos en que mi fe había sido auténtica a pesar de mis defectos. Vi el equilibrio completo de mi alma, pesada en la balanza de la justicia divina. Cuando finalmente pude apartar mis manos del relicario, tenía estigmas en ambas palmas, pero estas marcas eran diferentes a la primera. No eran solo cruces grabadas en la carne, sino símbolos más complejos. Una cruz rodeada por espinas en la mano derecha y una cruz coronada por una aureola en la izquierda. Una representaba mi condena, la otra mi posible redención. Durante las semanas siguientes, las marcas se comportaron de manera extraña. Durante el día, cuando cumplía fielmente con mis deberes sacerdotales, la cruz aureolada brillaba suavemente y el dolor disminuía. Pero por las noches, cuando estaba solo con mis pensamientos y mis tentaciones, la cruz espinada se volvía ardiente y el dolor se intensificaba. Comprendí que la reliquia no solo había juzgado mi pasado, sino que había establecido un sistema de vigilancia constante sobre mi alma. Cada acto de caridad genuina, cada momento de humildad verdadera, aliviaba el castigo. Pero cada pensamiento soberbio, cada momento de hipocresía, intensificaba el dolor. Era como llevar un confesor invisible en las palmas de mis manos, un recordatorio constante de que lo divino no solo observa nuestras acciones, sino que también pesa nuestras intenciones más secretas. El punto culminante de esta experiencia llegó durante la Semana Santa de 1986. Un grupo de peregrinos había venido a venerar nuestras reliquias, y entre ellos había un hombre que inmediatamente despertó mi desconfianza. Se llamaba Eduardo Martínez. Decía ser un historiador religioso de Madrid, pero había algo en sus ojos que me perturbaba profundamente. Durante la ceremonia de veneración, cuando los peregrinos se acercaban a besar el cristal del relicario, noté que Martínez se comportaba de manera extraña. En lugar de mostrar devoción genuina, parecía estar estudiando la reliquia con la mirada fría de un evaluador, como si estuviera calculando su valor comercial. Cuando llegó su turno de venerar la reliquia, las llamas doradas que normalmente permanecían contenidas dentro del relicario comenzaron a agitarse violentamente. El fragmento de madera se volvió incandescente, irradiando un calor tan intenso que los peregrinos cercanos tuvieron que retroceder varios pasos. Martínez extendió su mano hacia el relicario, pero en el momento en que sus dedos tocaron el cristal, ocurrió algo que jamás olvidaré. El hombre se puso rígido como una estatua, con los ojos abiertos de par en par y la boca articulando palabras silenciosas. Luego comenzó a gritar, un sonido agudo y desesperado que resonó por toda la catedral
como el lamento de un alma condenada. Sus palmas se marcaron instantáneamente, no solo con cruces, sino con símbolos que parecían estar escritos en un idioma que no reconocí. El dolor debió ser insoportable, porque Martínez se desplomó al suelo convulsionando como si estuviera siendo electrocutado. Cuando finalmente logré separarlo del relicario, sus manos estaban completamente cubiertas de marcas que parecían haber sido grabadas con ácido. Pero lo más inquietante era su expresión. Había en sus ojos un terror que iba más allá del dolor físico, como si hubiera visto algo que había destrozado su cordura. «¡Los tesoros!», murmuró con voz ronca mientras los paramédicos se lo llevaban. «He robado tantos tesoros sagrados. La reliquia lo sabe todo, lo ve todo». Más tarde supe por las autoridades que Eduardo Martínez era efectivamente un ladrón de arte religioso, responsable del robo de docenas de reliquias y objetos sagrados en toda España. Había venido a Córdoba para evaluar nuestro tesoro con intenciones de planificar un robo futuro. La reliquia había detectado sus intenciones impuras y lo había juzgado con una severidad que correspondía a la gravedad de sus crímenes contra lo sagrado. Martínez sobrevivió, pero nunca se recuperó completamente. Según los informes médicos, las marcas en sus palmas nunca sanaron completamente, manteniéndose como heridas abiertas que causaban dolor constante. Se dice que confesó todos sus crímenes a las autoridades y dedicó el resto de su vida a tratar de devolver los objetos sagrados que había robado. Han pasado casi 40 años desde aquellos eventos y la reliquia continúa manifestando sus propiedades extraordinarias durante las vigilias nocturnas. Los peregrinos siguen viniendo a venerarla, la mayoría experimentando solo una sensación de paz y devoción, pero ocasionalmente aquellos que se acercan con corazones falsos o intenciones impuras experimentan el juicio ardiente que yo conocí también. Mis propias marcas han evolucionado con el tiempo. La cruz espinada se ha desvanecido gradualmente, reemplazada por cicatrices apenas visibles que solo se activan cuando enfrento tentaciones serias. La cruz aureolada permanece, brillando suavemente durante mis momentos de oración genuina, recordándome que la redención es posible incluso para aquellos que han llevado culpas secretas durante décadas. He documentado cuidadosamente todos estos eventos, creando un archivo secreto que será entregado a mis sucesores cuando llegue mi hora. Futuras generaciones de guardianes de reliquias necesitan saber que algunos objetos sagrados no son solo símbolos de fe, sino instrumentos activos de justicia divina. La reliquia sigue ardiendo en su relicario, recordándome cada día que lo sagrado puede ser más temible que lo profano, porque mientras el mal puede herir el cuerpo, la justicia divina puede marcar el alma para la eternidad, creando cicatrices que trascienden la muerte y se convierten en testimonios permanentes de nuestras elecciones morales más profundas. Historia 5. El Santo Sudario de Oaxaca. Cuando desplegué aquel sudario por primera vez, el rostro que apareció no era el Cristo sereno que esperaba. Era abril de 1979, Viernes Santo, y las procesiones nocturnas llenaban las calles empedradas de Oaxaca con el fervor religioso que caracteriza la Semana Santa mexicana. Pero dentro del templo de Santo Domingo de Guzmán, en las criptas coloniales que guardan secretos de 4 siglos, descubrí que algunos lienzos sagrados no solo conservan imágenes, sino que absorben las almas de quienes se confiesan ante ellos. Mi nombre es Domingo Vázquez,
y durante mis 51 años de vida, 25 de ellos como prior dominico del templo de Santo Domingo en Oaxaca, creí haber visto todas las manifestaciones que la fe podía producir. Había presenciado milagros menores, curaciones inexplicables, éxtasis místicos de hermanos que alcanzaban estados de gracia extraordinarios durante las largas horas de oración. Pero nada me había preparado para lo que encontré en aquellas criptas coloniales, donde un sudario del siglo XVII había desarrollado la capacidad sobrenatural de absorber los pecados confesados cerca de él, transformándose gradualmente en algo que desafiaba toda comprensión teológica. El templo de Santo Domingo de Oaxaca es una joya del barroco mexicano, construido por frailes dominicos entre 1570 y 1608. Sus muros de cantera rosa han sido testigo de siglos de oración, de la evangelización de los pueblos zapotecos, de revoluciones y guerras que han sacudido México sin lograr quebrar la fe que se refugia entre estas piedras sagradas. La capilla del Rosario, con sus ornamentaciones doradas que parecen descender del cielo mismo, es considerada una de las obras maestras del arte novohispano. Pero las criptas que se extienden bajo el templo guardan historias más oscuras. Allí reposan los restos de frailes que dedicaron sus vidas a la conversión de los indígenas, mártires que murieron defendiendo su fe, y también algunos cuya santidad era cuestionable. Fue Fray Martín Solano, nuestro restaurador de arte sacro, quien me alertó sobre el sudario. Martín era un hombre meticuloso, de 43 años, especializado en la conservación de textiles coloniales. Su trabajo requería que pasara largas horas en las criptas, catalogando y restaurando piezas que habían permanecido ocultas durante décadas. «Prior Domingo», me dijo una tarde de abril, mientras organizábamos los preparativos para las ceremonias de Semana Santa, «he encontrado algo en la cripta occidental que requiere su atención inmediata». Su tono era grave, preocupado. Martín no era hombre dado a la exageración, y su experiencia con arte sacro lo había convertido en alguien capaz de distinguir entre fenómenos naturales y manifestaciones genuinamente extraordinarias. «¿De qué se trata, hermano?», le pregunté, aunque algo en su expresión me advirtió que la respuesta no sería tranquilizadora. «Un sudario del siglo XVII que presenta propiedades inusuales. El lienzo muestra el rostro de Cristo, pero la imagen cambia según las circunstancias. Y hay algo más, prior. Los hilos de oro del bordado se mueven solos, formando palabras en arameo que no estaban allí cuando comencé la restauración». Esa noche, después de completar el rezo de completas, bajé con Fray Martín a las criptas coloniales. El descenso por las escaleras de piedra siempre me causaba una sensación de desasosiego, como si estuviera adentrándome en las entrañas mismas del tiempo. El aire era húmedo y cargado del aroma a incienso rancio que se había acumulado durante siglos, mezclado con el olor dulzón de la cera derretida y algo más sutil que no lograba identificar completamente. La cripta occidental era la más antigua del complejo subterráneo, con muros de adobe y piedra que databan de los primeros años de la construcción del templo. Nichos tallados en las paredes albergaban los restos de frailes cuyas identidades se habían perdido en los archivos incompletos de la época colonial. La luz de nuestras linternas creaba sombras danzantes que parecían dar vida a las calaveras que nos observaban desde sus sepulcros de piedra. En una mesa de trabajo improvisada en el centro de la cripta, Fray Martín
había extendido el sudario para su restauración. Era un lienzo de lino fino, de aproximadamente 1,5 metros de longitud, con bordados en hilo de oro que formaban patrones geométricos alrededor de los bordes. En el centro, impresa con una técnica que no logré identificar, se apreciaba la imagen de un rostro masculino con barba, los ojos cerrados y una expresión de dolor que inmediatamente me recordó las representaciones tradicionales de Cristo en el sepulcro. ¿Ve algo inusual en la imagen, prior?, me preguntó Fray Martín, dirigiendo su linterna hacia el rostro impreso en el lienzo. Al principio no noté nada extraordinario. Era una representación hermosa y conmovedora del Salvador, ejecutada con una maestría técnica que hablaba de la habilidad de los artistas novohispanos. Pero entonces, cuando ajusté el ángulo de mi linterna, la expresión del rostro pareció cambiar sutilmente. Los ojos, que había visto cerrados en paz eterna, ahora parecían entreabiertos, como si Cristo estuviera despertando de un sueño profundo. La boca, que mostraba serenidad, ahora tenía una curvatura que sugería dolor, angustia o algo más perturbador. «¿Cómo es posible?», murmuré, acercando más mi linterna al lienzo. «La imagen parece viva». «Eso no es todo, prior», dijo Fray Martín con voz tensa. «Observe los bordados. Dirigí mi atención a los hilos de oro que formaban patrones alrededor del sudario. En la luz directa de la linterna pude ver que efectivamente se movían, aunque de manera casi imperceptible. Era como observar el crecimiento de una planta en cámara lenta, un movimiento tan sutil que podría haber sido atribuido a trucos de la luz, excepto por el hecho de que estaba formando símbolos reconocibles. En arameo, el idioma que Cristo había hablado, los hilos dorados estaban tejiendo palabras: confesión, pecado, absorción, peso del alma. ¿Desde cuándo manifiesta estas propiedades?, pregunté, aunque temía que la respuesta confirmara mis sospechas más inquietantes. Comenzó hace 3 semanas, cuando trasladé el sudario aquí para su restauración, pero ha ido intensificándose, especialmente durante las horas nocturnas cuando celebramos las confesiones de Cuaresma. La confesión, por supuesto. Las criptas estaban ubicadas directamente bajo los confesionarios del templo principal. Durante siglos, miles de pecados habían sido susurrados en esos compartimientos de madera, secretos vergonzosos que los fieles confiaban a sus confesores bajo el sacramento de la penitencia. ¿Era posible que el sudario, por algún proceso sobrenatural, estuviera absorbiéndolos? Durante los días siguientes, decidí mantener el sudario bajo observación constante. Instalé un pequeño altar portátil en la cripta occidental y comencé a celebrar misas matutinas allí, aprovechando para estudiar el comportamiento del lienzo sagrado en diferentes momentos del día. Durante las horas diurnas, el sudario se comportaba como cualquier reliquia normal. La imagen de Cristo mostraba la serenidad esperada, y los hilos de oro permanecían estáticos formando los patrones geométricos originales. Pero cuando llegaba el atardecer, especialmente durante las horas en que se celebraban las confesiones vespertinas, la transformación comenzaba. El rostro de Cristo comenzaba a mostrar expresiones de angustia creciente, como si estuviera experimentando dolor físico. Sus ojos se entreabrían, y en ellos podía verse no serenidad divina, sino algo mucho más humano y perturbador. Compasión mezclada con horror, como si estuviera presenciando los pecados más terribles de la humanidad. Pero lo más inquietante era cómo los hilos de oro reaccionaban a confesiones específicas.
cuando alguien confesaba pecados menores, mentiras piadosas, pequeñas envidias, faltas de caridad, los hilos se movían suavemente, tejiendo palabras de absolución en arameo. Pero cuando se confesaban pecados graves, adulterios, robos, actos de violencia, los hilos se agitaban violentamente, formando símbolos que parecían gritar de dolor. Una noche de abril, mientras mantenía vigilia en la cripta, presencié algo que cambió completamente mi comprensión sobre la naturaleza del sudario. Era cerca de las 10 de la noche, y en el confesionario superior podía escuchar la voz del padre Francisco Mendoza administrando el sacramento de la penitencia a una mujer cuya voz no reconocí. A través de las piedras del techo, sus palabras llegaban amortiguadas pero comprensibles. Estaba confesando haber envenenado a su esposo abusivo años atrás, un crimen que había permanecido oculto durante décadas. El peso de esa confesión se sintió inmediatamente en la cripta. El sudario reaccionó como si hubiera sido golpeado por un rayo. El rostro de Cristo se contorsionó en una expresión de agonía tan intensa que tuve que apartar la vista. Los hilos de oro se movieron con una violencia que podía escuchar claramente, creando un sonido metálico como el de cadenas arrastrándose sobre piedra. Pero lo más aterrador fue lo que sucedió con el lienzo mismo. En lugar de volverse más oscuro, como había observado con confesiones anteriores, el sudario comenzó a desprender un vapor sutil que olía a azufre mezclado con sangre coagulada. Era como si estuviera digiriendo literalmente el pecado confesado, absorbiéndolo en sus fibras hasta convertirlo en parte de su propia esencia. Cuando la mujer terminó su confesión y se marchó del templo, el sudario gradualmente recuperó su apariencia normal, pero había quedado una diferencia sutil. El lienzo parecía más pesado, más denso, como si hubiera incorporado físicamente el peso de aquel crimen confesado. Durante las semanas siguientes documenté cuidadosamente cada cambio en el sudario. Con cada confesión grave que se realizaba en el templo superior, el lienzo se volvía progresivamente más oscuro, más pesado, más consciente. Era como si estuviera desarrollando una personalidad propia, alimentada por los pecados que absorbía. Pero el punto de inflexión llegó durante la procesión nocturna del Viernes Santo. Como prior, me correspondía llevar el sudario en procesión por las calles de Oaxaca, como habíamos hecho durante siglos. Era una tradición querida por los fieles, que veían en el lienzo sagrado una conexión directa con la pasión de Cristo. Esa noche, mientras cargaba el sudario envuelto en un relicario de cristal, comencé a sentir algo que nunca había experimentado antes. Era como si el lienzo estuviera comunicándose conmigo, susurrándome directamente al alma los secretos más oscuros de todos aquellos que habían confesado sus pecados en nuestro templo. Vi adulterios ocultos, robos encubiertos, mentiras que habían destruido familias enteras. Vi asesinatos cometidos en momentos de pasión, venganzas ejecutadas en secreto, actos de crueldad que habían permanecido ocultos durante décadas. El sudario había absorbido todo eso, convirtiéndose en un repositorio viviente de la maldad humana. Pero lo más terrible era que también podía sentir el peso emocional de cada uno de esos pecados. No solo conocía los hechos, sino que experimentaba la culpa, el remordimiento, la desesperación de quienes habían cometido esas faltas. Era como si llevara sobre mis hombros el peso de todas las almas que habían buscado perdón en nuestro confesionario.
Durante la procesión, varios fieles se acercaron para tocar el relicario del sudario, como era costumbre. Pero esta vez, su reacción fue muy diferente a la habitual devoción silenciosa. Algunas personas se apartaron rápidamente, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Otras comenzaron a llorar sin explicación aparente, y unas pocas experimentaron algo mucho más perturbador. Doña Carmen Restrepo, una anciana devota que había tocado el relicario, de repente comenzó a gritar confesiones públicas de pecados que había cometido décadas atrás. Don Miguel Herrera, un comerciante respetado, se desplomó al tocar el cristal, murmurando incoherentemente sobre dinero robado y documentos falsificados. Era como si el sudario estuviera forzando a las personas a confesar públicamente sus faltas más ocultas. Comprendí entonces que el lienzo se había convertido en algo mucho más peligroso que una simple reliquia. Había absorbido tantos pecados durante siglos que se había transformado en una entidad consciente, capaz de influir en las mentes de quienes se acercaban a él. Esa misma noche, después de terminar la procesión, decidí enfrentar directamente al sudario. En la soledad de la cripta occidental, desplegué completamente el lienzo sobre la mesa de restauración y me arrodillé ante él. «¿Qué eres?», le pregunté, sintiéndome ligeramente ridículo por hablarle a un pedazo de tela, pero convencido de que había desarrollado algún tipo de conciencia. La respuesta llegó no como palabras audibles, sino como imágenes que se proyectaron directamente en mi mente. Vi la historia completa del sudario, desde su creación en un convento de monjas clarisas en el siglo XVII hasta su llegada a Oaxaca durante la época colonial. La Madre Superiora que había bordado originalmente el lienzo había sido una mujer de santidad excepcional, pero también de gran sufrimiento. Había absorbido voluntariamente los pecados confesados por sus hermanas, llevando sobre sí el peso espiritual de toda su comunidad. Cuando murió, esa capacidad de absorción quedó impregnada en el sudario que había bordado con sus propias manos. Durante siglos, el lienzo había continuado absorbiendo los pecados confesados en su presencia, acumulando tal cantidad de culpa y remordimiento que había desarrollado una forma de conciencia colectiva. No era malévola en sí misma, pero el peso de toda esa maldad absorbida la había corrompido gradualmente. «¿Qué quieres?», le pregunté, aunque temía la respuesta. Las imágenes que recibí fueron claras. Quería liberarse de la carga que llevaba. Quería transferir todos esos pecados absorbidos a alguien más, a alguien lo suficientemente fuerte espiritualmente para cargar con ellos. Y había elegido a mí como el receptor de esa transferencia. «No puedo», le dije, comprendiendo las implicaciones de lo que me estaba pidiendo. Ese peso destruiría mi alma. Pero el sudario ya había comenzado el proceso. Podía sentir cómo los pecados absorbidos comenzaban a filtrarse en mi conciencia, como si fueran mis propios crímenes. Experimenté la culpa del asesino, la vergüenza del ladrón, la desesperación del adúltero. Era un peso que amenazaba con aplastar mi cordura. En un momento de inspiración desesperada, recordé las enseñanzas de Santo Domingo sobre la intercesión y el sacrificio. Si el sudario necesitaba liberarse de esa carga, tal vez la solución no era transferirla a otra persona, sino transformarla a través de la oración y el sacrificio. Pasé toda la noche en oración ante el sudario, no pidiendo que me liberara de la carga que había comenzado a transferirme, sino pidiendo la gracia para transformar esos pecados absorbidos en oportunidades de redención.
Recé por cada alma cuya culpa había tocado mi conciencia, pidiendo perdón y misericordia para crímenes que no había cometido, pero que ahora comprendía íntimamente. Al amanecer, algo había cambiado. El rostro de Cristo en el sudario había recuperado su expresión de serenidad, pero ahora había en él algo nuevo, una compasión profunda que no había estado allí antes. Los hilos de oro habían formado nuevas palabras en arameo: perdón, redención, paz. El proceso de liberación había funcionado, pero a un costo personal que aún cargo conmigo. Aunque el sudario había liberado la mayoría de los pecados absorbidos, una parte de esa carga había permanecido en mí como recordatorio permanente de la fragilidad de la condición humana. Durante los años siguientes, el sudario continuó manifestando propiedades extraordinarias, pero de manera diferente. En lugar de absorber pecados, ahora parecía irradiar perdón y compasión. Los fieles que lo tocaban experimentaban una sensación de paz profunda, como si hubieran recibido una absolución especial. Decidí sellar el sudario en una urna especialmente diseñada, donde pudiera ser venerado por los fieles, pero sin el riesgo de que volviera a absorber pecados de manera descontrolada. La urna fue bendecida con oraciones especiales de exorcismo y protección, y se instaló en la capilla del Rosario bajo vigilancia constante. Han pasado más de 40 años desde aquellos eventos, y el sudario continúa siendo objeto de veneración para miles de fieles que vienen a Oaxaca durante la Semana Santa. La mayoría no conoce su historia completa. Solo saben que es una reliquia poderosa que les brinda consuelo espiritual. Pero yo conservo la memoria completa de lo que vivimos en aquellas criptas coloniales. Y cada vez que celebro el sacramento de la confesión, cada vez que escucho los pecados susurrados de mis feligreses, recuerdo las lecciones que el sudario me enseñó sobre el peso real de la culpa humana y el poder transformador del perdón genuino. El sudario descansa ahora en una urna sellada, pero su influencia aún pesa sobre cada confesión que escucho, porque una vez que has experimentado directamente el peso acumulado de los pecados humanos, una vez que has sentido en tu propia alma la carga que llevamos colectivamente como especie, ya nunca puedes administrar el perdón de la misma manera, sabiendo que cada absolución que pronuncias no solo libera al penitente, sino que también alimenta la eterna lucha entre la culpa y la redención que define nuestra existencia mortal. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.